Sí, eso es. Es que no está Joel, por eso es que no aplaudieron. ¿Verdad, papadito? Alcánzame la Biblia que esté en lo alto, por favor, allá, mira. Bueno, gracias, pastor. Vamos a estudiar en esta noche una porción de la Escritura. Espero que pongamos atención. Es una pregunta la que me han hecho que difícilmente se puede contestar en un video de 2 o 3 minutos. Hay que prestarle un poquito de atención. El estudio yo le he llamado ¿fue Dios o fue el diablo? La pregunta, ¿fue Dios o fue el diablo? Y vamos a comenzar con segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 24. El sonido está buenísimo, John, gracias. Segundo de Samuel, capítulo 24 en nuestras Biblias. Dicen que ahora no se dicen abran sus Biblias, sino que enciendan sus Biblias, ¿verdad? Y en otros lugares prendan sus Biblias. Prendan sus Biblias. Enciendan sus Biblias. Segundo de Samuel, capítulo 24. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Híjole, hermano, hay algunos que están en otro lado del mundo, ¿verdad? Estamos bien, estamos tranquilos. ¿Ya encontró el pasaje de la Escritura? Eso. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab le dijo al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y lo que vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Olsi, y de ahí fueron a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Bueno, este pasaje nos presenta 3 situaciones a las cuales quiero pedirle que ponga atención, pues si no, pues vino por gusto, ¿verdad? Entonces mira, vamos antes decía que ponga un pelo, pero hay muchos pelones ya, entonces ponga algo ahí en el capítulo 24 de segundo de Samuel, ¿ok? Y vámonos ahora al primer libro de Crónicas, capítulo 21. Vamos a tener los 2 pasajes porque nos hablan acerca de lo mismo. Primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 21. Ok. Primera situación: ¿cuántos soldados eran? Primer asunto: ¿cuántos hombres de guerra habían? ¿Qué dice Samuel? Samuel capítulo 24, versículo 9. Ojo con eso. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel. A ver. Póngame el versículo, por favorcito, ¿quiere? Solamente que una tecla nomás. Versículo 9. Bueno,
Ok. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel. ¿Cuántos fueron los de Israel? 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. ¿Y los de Judá fueron cuántos? 500,000. Ahora vámonos a Crónicas. En Crónicas 21:5 dice: y había en todo Israel ¿cuántos? Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 5, ahí está. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Ahí tenemos un problema. Ok, tenemos un problema porque el pasaje es el mismo, es decir, nos está hablando acerca de la misma situación. Pero segundo de Samuel dice que eran 800,000 hombres. Primer libro de Crónicas dice que eran 1,100,000. De los de Judá dice que eran 500,000 en Samuel. Y de Judá en Crónicas dice que eran 470,000 hombres que sacaban espada. Esa es la primera situación que tenemos que resolver en esta porción de la Escritura. La segunda cosa a la que vamos a prestarle atención, y vamos a caminar un poquito más adelante en un rato. Si usted pone atención en 2 de Samuel 24:1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Lo que usted percibe en este versículo, ¿quién incitó a David para que hiciera el censo? Jehová. Ok, pero vea lo que dice Crónicas. Primero de Crónicas 21:1. Primero de Crónicas 21:1. ¿Quién incitó a David en este versículo? Entonces el estudio esta noche es: o fue Dios o fue Satanás el que incitó a David. Esa es la segunda situación que tenemos que tomar en consideración en este pasaje. La tercera situación que tenemos que tomar en consideración es si quien pecó fue David, ¿por qué Dios castigó al pueblo? Esa es la tercera. Hay varias cosas, que se pueden ver en este pasaje de la Escritura, pero como los veo así, mero cansadotes, como que llegaron cansados del trabajo y se volaron 3 pupusas de chicharrón, están llenos de carbohidratos y toda la cosa, entonces no creo que vayan a aguantar con más. Pero vamos a ver estas 3 ahora. Vamos a ver estas 3. Así, hombre, ¿verdad? A ver qué es lo que pasa. Entonces, comenzando con la situación. Ahora, quiero decirle algo. Estas 3 situaciones que vamos a ver en esta noche, no crean ustedes que yo tengo la solución. Gracias. Que yo tengo la solución para todo esto. Estos son temas de seminario por largos y largos años, pero en vista de que la gente lo pregunta mucho por internet, ¿verdad? Quisiera tocarlo en esta noche y encontrar alguna solución al respecto. El primer caso, las cifras, como ya hemos visto, difieren por 300,000, mientras que las cifras de los hombres de Judá difieren por 30,000. Una dice una cantidad, la otra dice otra cantidad. Ahora, es muy probable que la cifra de primero de Crónicas incluye a todos los hombres, fíjate esto, hermano, a todos los hombres disponibles de edad militar, con experiencia o sin experiencia. Joab, quiero que vayas y me hagas un censo. Sí, señor. Y cuando él vino, él dio la cifra de los hombres que tenían experiencia en la guerra y de hombres también que ya tenían la edad, pero que nunca habían ido a la guerra. Es muy probable, escuche la palabra, probable, que el rey haya solicitado esa información. Usted dice aquí, queremos saber cuántos hombres fuertes hay en esta iglesia, ¿verdad? Y usted comienza a ver para un lado y mira para el otro y dice, bueno, ¿verdad? Mira, puras maletas, dijo Marquiño, mire, qué barbaridad, no, que. Bueno, entonces puedes decir, mira, hombres hay 200, pero solo 120 han ido a la guerra. Los otros ya tienen edad, pero no tienen ninguna experiencia. Es muy probable que ese haya sido el caso por la enorme cantidad que tenemos acá.
¿Ok? Los de Samuel podrían ser soldados que fueron probados en batalla, nada más. ¿Ok? Ahora, eso es una situación. Eso es una explicación del pasaje. La otra explicación del pasaje es que segundo de Samuel, que es el pasaje que hemos leído, fue escrito por los años 960 antes de Cristo, aproximadamente. Uno dice 700 y pico, 740, por ahí otros 960, pero en esa época más o menos. Y luego Crónicas lo tenemos por ahí por el 450 o 425. Acuérdense que se venía contando las fechas en descendencia, ¿verdad? Y algunos teólogos dicen que cuando se escribió Samuel se dieron estas cifras, pero cuando se escribió Crónicas no solamente se lee Samuel o los escritos de Samuel, sino se leen otros escritos de otras personas en aquel entonces, y por ahí es que tenemos nosotros las dos cantidades. ¿Ve? Pero esto no cambia en absoluto. Ahora, mencionamos esto por una sencilla razón, hermanos. En internet hay una cantidad de individuos. Yo no me considero un apologeta, ¿verdad? Es decir, conozco las diferencias entre una cosa y la otra, pero no tengo esa pasión de los apologetas que están explicando cada pequeño detalle de este asunto en todas partes. Hay la apología, los apologetas, hay por cantidades navegables. Josh McDowell es uno de ellos, buenísimo, especialmente para los que están en el college, los que están en la universidad, explicando por qué existe Dios, explicando todo ese montón de preguntas que la gente hace que tienen que ver con la apologética. Pero en este caso, pues usted va a encontrar a un montonazo de gente que trata la manera de explicar y de profundizar, diciendo que la Biblia tiene un montonazo de errores. Y nosotros los cristianos evangélicos creemos que el contenido de las Sagradas Escrituras es verdadero, ¿ok? La Biblia no tiene errores, no contiene errores, tiene aparentes contradicciones, pero recuérdese que la Biblia se explica por la misma Biblia. Es decir, no nos está diciendo la Escritura en este caso en un pasaje que Israel ganó la batalla y en otro pasaje que la perdió. Ahí tenemos una discrepancia, ¿ok? Pero eso podría ser una de las razones con las que se explica por qué 800,000 en un pasaje, por qué 1,100,000 en el otro, por qué 500,000 en uno, por qué 470 en el otro, ¿ok? Porque en uno se puede contar aquellos que ya tienen experiencia, incluyendo a los que no tienen experiencia. Ese es el primer caso de la situación que tenemos acá, de cómo explicamos la diferencia de cantidades. No hay otra cosa más. No puede profundizar más en el asunto o ir a buscar a otro lado, porque no va a encontrar otra respuesta al respecto. Ahora, la segunda. ¿Quién incitó a David? ¿O fue Dios o fue el diablo? Porque un pasaje, el pasaje de Samuel, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel. Porque la pregunta que la gente hace comúnmente es esta. Así, mire, si Dios, es menos complicado el asunto, si Dios incitó a David para que hiciera el censo, ¿por qué lo castigó cuando lo hizo? ¿Verdad? Haz un censo, hace el censo, y ahora por haberlo hecho te voy a sonar. Y dice: pero ¿y de ahí? ¿Verdad? Si tú me dijiste que lo hiciera. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Esa es la pregunta común de mucha gente. ¿Por qué, si Dios incitó a David a que hiciera el censo, por qué lo castigó por haberlo hecho? Bueno, ahora, como el estudio esta noche, ¿fue Dios o fue el diablo? ¿Quién fue el que incitó a David a que lo hiciera? Si en este pasaje de la Escritura dice que Jehová incitó a David, esa palabra incitó, ¿se acuerdan? Es la misma palabra que usa la Escritura para hablar de Jezabel, que Jezabel incitaba al rey más malo, ¿verdad? Para que hiciera cosas malas. Entonces, pero en Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y entonces, ¿quién fue el que le dijo que lo hiciera? Pues, ¿acaso fue Dios o acaso fue el diablo? Santiago capítulo 1 versículo 13, hermano Edward. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Qué bárbaro. Buenísimo. Vale la pena tomar esto en consideración, ¿ok? Para poder contestar la pregunta de si fue Dios o fue el diablo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué dice el resto del versículo?
No. Entonces, quiero que me ponga atención a esto porque esto es delicado. Dios no va a tentar a nadie para que haga el mal. ¿Ok? Dios no lo va a hacer. Pero Dios puede probar a sus hijos, como probó a los reyes y los profetas, utilizando a Satanás el diablo. El caso que tenemos aquí enfrente, hermanos, es un caso similar al de Job. ¿Quién fue el que le dijo al diablo: has visto a mi siervo Job? ¿Quién fue el que dijo eso? Dios. ¿Y qué le dijo el diablo a Dios? Claro, porque tú lo tienes bien cuidado. Quítale la protección que tenés, quítale la bendición que tiene y vas a ver si no te maldice. Y el Señor le dice: bueno, te voy a dar chance que vayas y lo hagas tú. Eso sí, no le toques el cuerpo, por favor. Entonces, recordemos que Satanás, el diablo, desde el huerto del Edén, eso es lo que él ha hecho: tentar al hombre, tentar a los siervos del Señor a lo largo de la historia. Pero Dios, hermano, es un Dios soberano, y quiero que entienda esto. Dios utiliza, si es posible, al diablo para lograr su propósito. ¿Me escuchó? ¿Verdad? Dios ocupa al diablo. El diablo puede ser muy diablo, mi hermano, pero está al servicio de Dios, si Dios lo necesita. Si Dios lo necesita. Porque no hay nada sobre la faz de la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, que no pueda someterse a la autoridad del Todopoderoso. Dios es Dios y Él puede utilizar al diablo. Y en este caso, ahora, yo quiero pedirle a usted en estos minutos por lo menos, que entienda estas palabras que le voy a decir, que no son tan fáciles, el concepto principalmente, ¿ok? El concepto no es tan fácil de entenderlo. Dios tenía problemas, porque primero voy a responder a esta pregunta, ¿ok? Voy a responder: ¿puede Dios haber hecho esto? Claro que sí, porque Dios puede utilizar aún al diablo para sus propósitos. La pregunta que nosotros contestamos con esta situación: bueno, y entonces, ¿quién fue el que incitó a David? Fue el diablo. ¿Ok? Fue el diablo. Pero ¿quién mandó al diablo? Dios. Simple y sencillamente. Usted se quiere salir de ahí, no encuentra respuesta. ¿Ok? No encuentra respuesta. Le doy otro ejemplo. En una oportunidad le dijo Jesús a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro. Te ha pedido para zarandearte. No hay problema, te va a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Quién fue el que lo zarandeó? El diablo. ¿Pero quién le dio permiso? Dios. Dios hace situaciones como esa. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es soberano. Y Dios usa circunstancias. Y quiero que entienda esto, por favor. Hay cosas que usted no va a comprender en la vida. No es necesario que las comprenda. Se requiere de una profunda sensibilidad espiritual, hermano. Profunda sensibilidad espiritual y profundo discernimiento para comprender ciertas situaciones. Pero cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, déjeme decirte algo, hermano. Hay cosas que nosotros hacemos en la vida que usted incluso ya las olvidó, pero Dios es un Dios justo. Y escúcheme, de que la va a pagar, la va a pagar. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo. Pero usted piensa que haberse ido para otro país, usted dejó una deuda y le robó a una persona por allá y se la bajó y le prometió que le iba a pagar, y ya pasaron cuántos años y usted mañoso o mañosa. ¿Usted cree que las cosas se van a quedar así? Si usted conoce a Dios, si usted conoce al Señor, que no le quepa duda que tarde o temprano Dios va a arreglar cuentas con usted. Y Dios va a utilizar individuos, y Dios va a utilizar circunstancias, y Dios va a utilizar, si es posible, al mismo diablo, mi hermano. Pero de que se las cobra, le garantizo, se las cobra. ¿Amén o no amén? Porque Dios funciona de esa manera. Dios funciona así. Usted levanta un falso testimonio en contra de una persona, espérese un rato, oye. A veces se puede esperar años si es posible, pero va a haber un día que ese es un boomerang, de que le llega, que no le quepa duda. Y Dios utiliza circunstancias, Dios utiliza situaciones. Ahora,
¿Quién fue el que lo instó? Lo incitó el diablo con permiso de Dios. Ahora, quiero una pregunta que me gustaría contestar en este momento es: ¿por qué se molestó Dios con David por censar el pueblo? ¿Qué tiene de malo, pastor, con que se cense al pueblo? Bueno, mira, en el pasado, antes de esta situación, antes del pasaje que estamos leyendo, al pueblo se había censado 2 veces. Usted sabe lo que es un censo, ¿verdad? Vamos a censar cuánta gente hay aquí en Vancouver, Canadá, o en toda la nación, y le van a ir a tocar su puerta a usted y le van a decir cuántos viven aquí, cuántos adultos, cuántos de tal edad, cuántos de esto, cuántos de lo otro, cuántos de aquí son mojados, los que están en esta casa. ¿Ve? Y usted dice, pues todos, pero charros, ¿verdad? Y sacan un censo, cuántos de esta edad, cuántos de lo otro, cuántos varones, cuántas hembras. Entonces, ese fue el censo que hizo David. David dijo: yo quiero censar al pueblo, yo quiero saber cuántos hombres de guerra hay, con experiencia, sin experiencia, cuántas mujeres, cuántos niños. Quiero censar al pueblo. Entonces, la pregunta es: ¿qué hay de malo en eso? Antes de eso se habían hecho únicamente 2 censos, nada más. Y uno de ellos lo había hecho Moisés y Aarón. Aarón era sacerdote. Dios le dijo a Moisés y Aarón: quiero que censen al pueblo. Dios. Después de este censo, el segundo lo hizo Eleazar, hijo de Aarón también. Notemos que Dios utilizó sacerdotes para censar al pueblo. Pero en este caso, David quería censar al pueblo simple y sencillamente porque le daba la gana. Ahora, Dios es tan especial, hermanos, y Dios tiene ciertas cosas que muchos de nosotros no entendemos, y no es necesario tampoco entenderlas, porque Él es Dios y hace las cosas como Él quiere. Fíjate que en los censos anteriores Dios había propuesto una ley. Esa ley la encontramos en Éxodo 30 y vale la pena que le echemos un vistazo. Por favor, Éxodo 30, versículo 12. Mire lo que Dios había dicho. Fíjate que a la hora que se censaba el pueblo había que pagar un impuesto. Dios, pero es que Dios es tan lindo, ¿verdad? Tan especial. Mira, dice Dios, escuche, esta ley me gustaría que estuviera hoy en día, porque lo que la gente daba era para el templo. Y ¿sabe qué había dicho Dios? El que no dé a la hora del censo le va a llegar una plaga. Ay, imagínense. Hospital tendríamos, pero bueno, vamos a leer mejor aquí a ver qué dice. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, ¿ok? Para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, ni se esconda, mijo, ni sea tacaño, ni sea mañoso. Era 0.2 onzas de plata, hermano. Ni el rico iba a dar más, ni el pobre podía dar menos. Pero Dios lo estableció de esa manera. A la hora que se haga el censo, usted va a sacar esa ofrendita y usted la va a dar para el templo. De esa manera no van a haber plagas en medio de tu pueblo. Pero aquel que se quiera quedar con lo que le corresponde a Dios, va a haber plaga. Bueno, para que no haya mortandad cuando los hayas contado. Versículo siguiente, vamos a leer hasta el 16, por favor. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será, ay, mire qué bonito, la ofrenda a Jehová. Versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Versículo 15. Ni el rico aumentará, es decir, el rico no va a dar más, ni el pobre va a dar menos. ¿Se da cuenta? Que hemos dicho tantas veces, hemos dicho en este púlpito, no da el que tiene, sino el que quiere. ¿Ok? Cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y el versículo 16 dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás. ¿Para qué, iglesia? Para el servicio del tabernáculo de reunión. Nadie se puede clavar ese dinero. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Qué bonito. Dios había puesto un impuesto. Dios había dicho: cuando censen al pueblo, aquí estoy yo, Carlos David Rodríguez, tengo 56 años, aquí está mi mujer, tengo 3 hijos. Ok, ¿cuántos mayores de 20 años? Tantos. Entonces va a pagar esto, esto y esto por cada uno de casa. Usted lo paga y usted estaba asegurando que en su casa no iba a haber mortandad. Tomaron el censo, usted declaró, Dios le está diciendo al Señor: puedes contar conmigo porque yo soy un hombre de guerra. Yo soy un hombre mayor de 20 años. Hermano, y este tipo de situaciones pasan en muchos países todavía.
Israel, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes las veces que nos han explicado aquí que cada ciudadano de Israel es un soldado israelí? Reciben todos ellos el entrenamiento necesario y ellos saben que cualquier momento de guerra tienen que estar listos y dispuestos para eso. Usted se sube a un autobús y encuentra chamaquitos de 14 años con unos grandes fusiles más grandes que ellos. Han recibido el entrenamiento y es parte de la ley. Pues esto sucedía y Dios había dicho, tendrán que hacerlo. ¿Por qué Dios se molesta con David por hacer un censo? Porque David hizo el censo. Ahora, aquí viene la situación. ¿Ok? ¿Por qué? En primer lugar, fíjate, Dios no le pidió a David que lo hiciera. En primer lugar. En segundo lugar, David estaba confiando más en el número de gente que tenía que en quién, que en Jehová Dios mismo. Ahí tiene dos cosas. Y en tercer lugar, David censó al pueblo y no recogió la ofrenda que Dios había recogido antes. Ahora, veamos algunas situaciones importantes. ¿Sabe usted, hermano? Fíjate, el pecado que David cometió con Betsabé fue un pecado terrible, por supuesto. Pero ¿sabe usted que no fue el peor pecado que David cometió? Fíjese que el pecado de David no aparece en Crónicas. El pecado con Betsabé. Pero este pecado de orgullo, este pecado de yo quiero saber con cuánta gente cuento, porque cuando Moisés hizo el censo habían 600,000 hombres. Ahora yo tengo 1,100,000. Tengo el doble de lo que tenía Moisés cuando hizo el censo. ¿Qué enemigo se va a atrever a venir a pelear en contra mía si yo tengo 1,100,000 hombres de guerra para salir a pelear? Este ejército es el ejército que yo he levantado con mi fuerza, con mi poder, porque yo soy el rey David. Ay, hermanito lindo, acuérdese que no todos los pecados son iguales. Y ese texto que dice la escritura, que al soberbio, ¿cómo lo mira Dios? De lejos. Y escúcheme esto, si usted es una persona soberbia, si usted es una persona iracunda, si usted es una persona que de mecha corta, que una miradita ya y qué pues, y que me miras pues, ay, yo le garantizo algo, la espada de Dios está en contra suya. Y estará en contra suya hasta el día de su muerte, al menos que usted sea humilde. Porque Jesucristo es humilde y es manso de corazón. Y él dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. ¿Qué quiere decir? Que la oración de un soberbio no llega pero ni al techo siquiera. ¿Sabe qué significa eso? Que al soberbio Dios le dice, tú eres soberbio, te quiero pedir una cosa, ni hables conmigo hasta que no bajes la guardia. Cuando te hayas humillado, cuando hayas doblado tu rodilla, cuando me reconozcas a mí como la autoridad y a tu hermano como a ti mismo, entonces podemos hablar. Mientras tanto, al soberbio lo mira de lejos y al humilde lo ve de cerca. Y ese fue el pecado que llenó el corazón de David. Ahora, déjame decirte otra cosa más. Hay ciertas cosas de David que nosotros no sabemos, las ignoramos. Pero Dios aquí tenía un propósito. Mira, te voy a decir cómo lo veo yo. Dios dijo, mira, yo tengo un problemita con David por ese orgullo que le está llenando su corazón, y tengo un problema con el pueblo de Israel. De hecho, hermanos, si mal no recuerdo, en Crónicas, estamos leyendo Crónicas 21, ¿no es cierto? Si usted pone atención en unos capítulos antes de Crónicas, usted se va a dar cuenta que ya Dios había castigado al pueblo de Israel. No me acuerdo en qué pasaje, en qué porción de la escritura se dice que aguantaron 3 años de hambre al pueblo de Israel. O sea, Dios ya la traía contra el pueblo. Y Dios quería castigar al pueblo de Israel. Fíjate, Dios quería castigar al pueblo de Israel y David se estaba llenando de orgullo. Entonces, ¿qué dijo Dios? Aquí, papá, vamos a matar 2 pájaros con un solo tiro. Diablo, incítame a David que haga un censo y después castigo al pueblo por haberlo hecho. San se acabó. Está raro, ¿verdad? Pero así es Dios. Así es el Señor. Usted se está quejando que no aguanta a su jefe. No aguanta a su jefe porque cómo lo atormenta. ¿Y usted a cuánta gente ha humillado? Aún en la iglesia.
Aún en la iglesia, ¿a cuánta gente ha humillado usted? ¿A cuánta gente le ha hecho sentir que no valen nada porque usted es fulano de tal? ¿Usted cree que esa es una actitud de un cristiano? De ninguna manera. Entonces, si Dios tiene algo contra nosotros, hermano, es por eso que la vida de muchas personas no cambia ni va a cambiar jamás. Porque su orgullo y su soberbia es mucho más grande que humillarse delante del Señor y reconocer que la hemos regado. Y esa fue la situación que se presentó delante de David. Ahora, notemos algo más. Quiero que vayamos a 2 de Crónicas 24:1. Quiero que vea otra situación también, cómo Dios es tan especial en este tipo de situaciones. Veamos. 2 de Samuel 24:1. Mire usted, vamos a leer despacito. ¿Es segundo o primero? Y digo, versículo 2, perdón papá, versículo 2. Ay. 24, estamos segundo de Samuel, por favor. Eso es. Quiero que note esto. Fíjate que le dijo el rey, ponga atención a esto, al general del ejército. El rey manda a llamar, vayan a traerme a Joab. Joab, mira, quiero que recorras todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Y quiero que hagas un censo al pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora, mira cómo Dios en su grande misericordia todavía nos pone personas cerca de nosotros que nos hagan volver a la cordura. Porque te voy a decir algo, el diablo te puede incitar, pero acuérdese esto que le voy a decir. Y si esto es lo único que se lleva, qué bueno. La decisión siempre es nuestra. Eva pudo haber dicho, no señor, no tengo hambre. Tráguese usted la manzana si quiere, pero yo no la voy a tocar. Si usted comienza a ver cada una de las cosas, David pudo haber dicho a Betsabé, no señora, lo siento mucho, pero no, salga de aquí. Él pudo. O sea, el diablo te puede incitar al pecado, pero la respuesta siempre es nuestra. Fíjate. Él manda a que se haga esto a Joab. Mira lo que dice el siguiente versículo, hermano, versículo 3. Y Joab le respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces más tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Y mire usted, pero ¿y por qué se complace en esto mi señor el rey? Como diciendo, con todo respeto, rey, ¿y por qué quiere censar al pueblo? ¿Sabe qué respuesta estaba esperando Joab aquí? Que David le dijera, es que Dios me dijo que lo censara. Pero esa respuesta no se la podía dar porque Dios no le pidió a David censar al pueblo. Y él dice, ¿y por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué se complace el Señor? Hermano, pero ahora fíjate, en el versículo 4 es muy probable que esto haya sido una conversación de adelante y de atrás. Señor mi rey, ¿no cree usted que Dios se pueda molestar si vamos a censar al pueblo? Señor mi rey, ¿no cree usted que nosotros debemos estar confiados más en Dios que en los números? Debemos estar confiados más en el Señor. Mire, hay situaciones en la vida que son así, hermanos. Si nosotros estuviéramos aquí como iglesia pensando en los números que necesitamos para comprar un terreno, no lo compramos. Si a la ecuación nuestra yo le quito a Dios y le quito la fe, yo no me meto. Porque no podemos, simple y sencillamente. Ahora fíjate en el versículo siguiente. Esto quiere decir, en ese versículo, no, en el anterior, papadito, en el 4. Esto quiere decir que el rey, pero la palabra de rey prevaleció. ¿Sabe qué significa eso? Que David le tuvo que haber dicho a Joab, bueno, me haces caso y se acabó. Me censas al pueblo. La palabra del rey prevaleció. Y escuche, no solamente sobre Joab, sino sobre los capitanes del ejército también. Es muy probable que Joab haya ido a los capitanes y les haya dicho, mira, el rey quiere que censemos al pueblo. Y los capitanes han, pero ¿y por qué vamos a censar al pueblo si nuestra confianza no está en el pueblo, sino en Jehová? Pero el rey quiere que lo hagamos. Mira, consíguenos por favor una entrevista con el rey. Vamos todos los capitanes y hablemos con él. La palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que había algo en el corazón de David en ese momento
Quiero saber con cuánta gente cuento. Quiero saber cuánto tengo en el banco. Quiero saber esto. Quiero saber lo otro. Quiero saber aquí. Y dice Dios, un momento. En primer lugar, el censo lo ordeno yo y no te he pedido que lo hagas. En segundo lugar, el ejército de Israel no es tuyo, es mío. Y en tercer lugar, yo soy el que peleo las batallas por ustedes. No importa cuántos tengas en el ejército, la victoria será nuestra. ¿Recuerda usted? Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué? Y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, a tal grado que en 2 de Samuel capítulo 24 versículo 10. Eso, así me gusta. 2 de Samuel capítulo 24 versículo 10. Eso ya no me gusta. Es que lo ponen nervioso ustedes. 2 de Samuel capítulo 24 dice: después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Hermanos, mira, yo le he dado vuelta a este versículo para adelante, para atrás. Yo digo, ¿por qué la naturaleza humana es así? ¿Por qué después de haberla regado nos pesa en el corazón? ¿Por qué no nos pesa antes usted? Sencillamente, ¿por qué no nos pesa antes? Hasta después que había censado al pueblo, le pesó en el corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado, y escuche, gravemente por haber hecho esto. ¿Qué está reconociendo David? Tú no me mandaste a hacer el censo. Y tenés razón. ¿Sabes por qué he pecado? Porque yo quería saber cuánta gente tenía por orgullo mío. Hay gente que confía en lo que tiene en el banco. Hay gente que confía en su posición. Hay gente que confía en sus talentos. Hay gente que confía en sus riquezas. Otros confían en sus posesiones. Otros confían en tantas cosas. Y nuestra confianza no debe estar ni en hombre ni en príncipe, sino en Jehová. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy necio, ¿verdad? Y esto es que Dios le puso personas alrededor para decirle: mire, eso no está bien. Mire, no haga eso. Mire, rey, por favor, piénselo. Bueno, van a hacer lo que yo digo, ¿y qué pues? Aquí el rey soy yo. Pácate. Ahora, vimos ahí un versículo también donde David le dice a Dios: Señor, si el que pequé fui yo, ¿por qué te vas a castigar al pueblo? Porque Dios tenía una cuenta pendiente con Israel. Y Dios dijo: ¿sabe qué? En este negocito no te metas, porque yo tengo una cuenta pendiente con este pueblo. Ya lo había hecho aguantar hambre 3 años y ahora le mató a 70,000 personas del pueblo. El pueblo de Israel, amados míos, siempre fue rebelde. El pueblo de Israel siempre estuvo provocando a ira a Jehová. Se fueron tras otras naciones, se fueron tras otros dioses, hicieron cosas que Dios había dicho que no hicieran. Venían castigos de parte de Dios, venían más castigos y más se rebelaba el pueblo. Y Dios tenía una situación en contra del pueblo y Dios la resolvió. Es cierto, David, tú fuiste el que pecaste, pero yo tengo algo en contra del pueblo. Porque otra cosa más, hermano, el pueblo lo censaron y nadie dijo: mire, y no vamos a pagar impuesto ahora, ¿verdad? Hoy no recojamos ofrenda, porque hoy es un culto especial, dicen algunos, ¿verdad? Pastor, tengamos un culto sin ofrenda. Es el pueblo, censaron, aquí estamos nosotros, no hay que pagar nada. Y qué bueno David, ¿verdad? Populista el hombre, socialista. Dios tenía algo contra el pueblo y Dios castigó también al pueblo. Hermanos, las 3 situaciones que tenemos acá en este pasaje de la Escritura. Primero, los números, que ya explicamos la razón que podía haber sido.
contando a los que tenían experiencia y los que no tenían experiencia, pero no cambia en nada la historia y los hechos que sucedieron, que acontecieron en ese entonces. La otra situación, ¿quién incitó a David? ¿Fue Dios o fue el diablo? Fue el diablo, claramente, porque Dios utilizó al diablo para poder hacerlo. Y luego esta situación, si fue David el que pecó, ¿por qué tuvo que pagar las consecuencias el pueblo? Bueno, porque el pueblo se la debía también a Dios. Y hay momentos y situaciones en la vida donde Dios funciona de maneras misteriosas. Yo no quiero que usted se vaya a la casa en esta noche pensando que lo que está pasando usted en este momento es porque algo está pagando, aunque puede ser. Aunque puede ser. Se requiere de discernimiento, se requiere de mucha sensibilidad espiritual, como un día que yo fui a ver a un hermano que estaba enfermo y me dijo: yo sé por qué estoy aquí, yo sé por qué Dios me tiene en este lugar, yo sé por qué me está pasando esto, pastor, yo sé por qué esto, yo sé por qué lo otro. Hay gente que entiende, que logra descubrir la razón, el motivo de la circunstancia, y a veces ese motivo es tan oculto en nuestras vidas, ¿ok? Es tan oculto que nosotros no se lo vamos a descubrir a nadie más que a nosotros. Y otras veces, hermano, porque usted ha sido necio o ha sido necia, Dios le está poniendo personas para decirle que esta situación no le conviene. Dios le está poniendo personas para decirle que la decisión que usted ha tomado con relación a algo está equivocada. Pero usted que ha dicho: es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces Dios te dice: bueno, be my guest, no problem. El día que te vea llorando, el día que estés clamando, el día que estés suplicando para que yo te escuche, te voy a recordar estos momentos. Y te voy a recordar a las personas que te puse por delante para evitar que cometieras los errores que has cometido. Pero David dijo dos cosas: he pecado gravemente. ¿Y gravemente por qué? Porque las personas más allegadas me dijeron que no lo hiciera y lo hice. Y no solamente dijo he pecado gravemente, sino que David está diciendo en este mismo pasaje: he actuado neciamente. ¿Y quién es un necio, por amor de Dios, hermano? Es una persona que le está diciendo y diciendo y diciendo y diciendo a usted, pero tiene cerrado el cerebro. No le escucha a nadie, no escucha al papá, no escucha a la mamá, no escucha a los amigos, no escucha a los pastores. Pone a predicar. ¿De qué te sirve que escuches 100 sermones si vas a seguir haciendo lo mismo? A ver, ¿de qué te sirve? Que fulano, que sutano, que mengano, perencejo. Tanto consejo, tanta cosa, cuando usted ya decidió hacer lo que usted quiere. Por eso le digo, hay una gran cantidad de situaciones en la Escritura. Dios funciona de manera misteriosa, iglesia. Y hay que ser sensible al Espíritu para poder decir: por eso me está pasando esto. Para poder decir: sí, tiene razón. Y David llegó al punto: yo pequé. Sí, Señor. En ningún momento dice ahí cuándo, cómo o por qué, pero lo reconoció. Y reconoció que el pecado había sido grave. Y reconoció también que lo que había hecho lo hizo por haber actuado neciamente. Hermanos, mira, con esto termino. A veces la rutina, el costumbrismo de venir a la iglesia, de escuchar consejo, pero de seguir viviendo la vida como nosotros queremos, de seguir haciendo las cosas como nosotros consideramos. Una de las reglas de liderazgo es que nunca en la vida usted puede esperar resultados diferentes si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera. O cambiamos la manera de vivir, o cambiamos ciertas situaciones en la ecuación, o cambiamos circunstancias en nuestra vida, o nunca tendremos resultados distintos, jamás, nunca. Usted ya se quejó 10 años, se va a seguir quejando los próximos 10, y luego vendrán otros 10 y vendrán otros 20. ¿Por qué? Porque usted nunca cambió nada a su alrededor. Las cosas siguieron siendo exactamente las mismas. Siguió compartiendo con la misma gente, siguió con los mismos vicios, siguió con la misma situación, siguió con lo mismo, no cambió nada, en absoluto. Y esas cosas dan tristeza y tristeza profunda. Porque yo tengo años y años en esto, y ahorita que estaba allá en mi país, me encuentro con personas que los he conocido ya por 30 y pico de años, mano.
La misma situación, hermano. ¿Cómo es posible que cuando otras personas prosperan, que tienen empresas y salen adelante, y Dios los bendice y los prospera y tienen una linda familia y están caminando? Hay otros que la misma queja eterna de los últimos 40 años en la vida. No es porque la iglesia sea mala, hermano. No es porque la palabra sea mala. No es porque los hermanos no tienen amor. No es porque aquí esto, porque allá lo otro. Es porque simple y sencillamente usted sigue actuando neciamente y cometiendo pecados graves delante del Señor. Y Dios necesita llamarte la atención. Y a veces una llamada de atención nos puede llevar al hospital. A veces una llamada de atención nos puede poner en situaciones difíciles financieras. Situaciones difíciles en el matrimonio. Situaciones difíciles con circunstancias a nuestro alrededor. Aquel tipo de cosas, una sola situación, una sola, que te roba la paz del alma. Te quita la paz del corazón. Y si algo te quita la paz del corazón, escucha esto, no es de Dios. Punto. No es de Dios. No es de Dios. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias en esta hora por tu palabra bendita, por las enseñanzas que aprendemos de tu palabra. El Salmo 118 dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, que mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Señor, en esta noche te pedimos que nos ayudes y nos bendigas con tantas cosas. En primer lugar, a depositar nuestra fe y confianza en ti y solamente en ti. La gente falla, pero Dios nunca falla. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras habilidades como personas, sino a confiar en Dios. No en el número de gente que tenemos, no en la cantidad de dólares que tenemos en una cuenta, sino a confiar en ti, Señor. A depositar nuestra fe y confianza solamente en ti. No en aquellas cosas que nos hacen sentir grandes. No en aquellas cosas que nos hacen sentir especiales, sino en el poder del Espíritu de Dios. Señor, David cometió este error a pesar de tener personas a su alrededor que le estaban previniendo de este grave error. Ayúdanos a ser humildes, a ser sencillos, de tal manera que podamos escuchar el consejo de aquellas personas alrededor nuestro, para no pecar contra ti. La matanza fue grande, Señor. 70,000 hombres murieron en aquella época, en aquel evento. Decisiones nuestras, malas decisiones nuestras, siempre afectan a las personas alrededor nuestro. Y la pérdida puede ser terrible. Danos sabiduría, querido Dios. Danos sabiduría. Bendícenos. Mientras todos oramos en esta noche. Si usted nunca antes ha conocido a Cristo en el corazón, nunca lo ha recibido como su Señor y Salvador, esta es una buena noche. Es una buena noche para reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo todavía, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y diga: pastor, yo necesito al Señor. Yo necesito a Dios en mi vida. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, esta invitación es para usted. Si usted quiere recibir al Señor, póngase de pie donde está, levanta su mano. Hay consejeros que le van a ayudar a tomar esta decisión que es tan importante y tan necesaria en la vida de todos los hombres en este mundo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo, derramar tu sangre. En este día me entrego a ti, te recibo como el Señor y el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra de esta noche. Llévanos en paz a nuestros hogares. Nuestras necesidades las ponemos delante de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, iglesia. Que el Señor me los bendiga. Viernes vamos a una casa de oración. Bendiciones para todos.